Bueno, buenas tardes a todos. Como os dijo Sara, bienvenidos a mi casa, que es porque soy miembro de SEM, y bienvenidos a vuestra casa a partir de ahora. La verdad es que la presión es mucha, porque nos estaban diciendo que teóricamente hay 970 personas online preparadas para conectarse. Queríamos agradeceros, sobre todo a los patrocinadores, algo bueno deberíamos de haber hecho en la primera edición, Vital Fármaco, porque se repite y aún encima pues lo repetimos como un circo de dos pistas, ¿no? Aún encima a más. Bueno, este es mi conflicto de intereses. Yo soy médico general, soy especialista en medicina familiar y comunitaria, soy miembro del grupo de trabajo de dolor de la SEM y soy coordinador del grupo de neurología. A lo largo de mi presentación voy a utilizar estas pequeñas viñetas, que es de un humorista gráfico gallego, Davila, que dibuja en el Faro de Vigo, y es una persona que ha cogido muy bien lo que nosotros llamamos la retranca gallega, la ironía gallega, el humor gallego, y además ha cogido muy bien todo el problema, la problemática de atención primaria, ¿no? Y como veis ahí, lleva el oxígeno ¿para quién? Pues para el médico de cabecera, para el médico de primaria, que somos los que estamos estresados, ¿no? ¿Y esto tiene interés para alguien? Pues debe de haber algo más que hipertensión, diabetes y dislipemia. Porque fijaros que a raíz de esta entrevista del año 23, donde yo aseguraba que podíamos hacer un manejo de las quejas objetivas de la memoria en menos de 10 minutos, esa pequeña entrevista pues, supuso una de las entrevistas elegidas más importantes de ese año de esta plataforma de formación, que es MedPulse, ¿no? Donde decía Medscape, decía que era de los artículos seleccionados sobre el manejo de las quejas en atención primaria, las quejas de la memoria. Bueno, primero vamos a hablar quejas subjetivas de la memoria. Vamos a hacer primero un concepto, que es el concepto que es cognición. Cognición es todos los procesos mentales, toda aquella información que recibimos, que nos permite interpretar, que interrelacionamos, que elaboramos y que transmitimos una respuesta. Entre ellas, pues, están la orientación, está la atención, el lenguaje, la gnosia, la apraxia, las funciones ejecutivas, que son muy importantes, que es ante una situación cómo buscamos en nuestro cerebro cosas para darle solución. Están también las habilidades visoespaciales, está la cognición social, que es lo que nos dice cómo tenemos que comportarnos en sociedad, ¿no? Todas las normas de sociedad. Y, por supuesto, está la memoria. Y, curiosamente, fijaros que la memoria, las quejas de ese área de la memoria, es el motivo principal de las quejas de alteraciones cognitivas, ¿no? De tal manera que significan hasta el 18% de nuestras consultas. Y quien nos va a decir que hay un problema de memoria, fijaros, no solo va a ser el paciente, sino que va a ser un informador fiable. Ya tenemos dos ítems que vamos a ir los mimbres para un cesto, que es memoria y, segundo, informador fiable. El anciano normal es normal. Eso que hay de que el problema de las memorias son cosas de la edad no tiene razón de ser. Mirad, lo que pasa con un envejecimiento normal es que las velocidades, los procesamientos van más lentos. Es lo que se llama una fragilidad cognitiva. Como yo intento siempre poner un ejemplo, pues nuestro cerebro es como si fueran unos engranajes, ¿vale? Que con el tiempo pues van andando, funcionando despacito. Nuestra labor debe de ser el mantener esos engranajes bien nutridos y que sigan funcionando correctamente. Es lo que se llama fragilidad cognitiva. Y lo que es muy importante, que esa fragilidad cognitiva, para de verdad sea considerada patológica, es que hay que verla en el tiempo, hay que verlo longitudinalmente, hay que ver cómo evoluciona. Con lo cual ya tenemos más mimbres. Tenemos memoria, informador fiable, longitudinalidad. Si tuviésemos un envejecimiento normal, a partir de ahí, eso se puede estabilizar o puede evolucionar a lo que sería un deterioro cognitivo de la memoria, que a su vez también puede quedar ahí estabilizado o puede evolucionar a lo que sería una demencia. Las estadísticas y los estudios, bueno, pues varían. Dicen que entre un 17 y un 57% del deterioro cognitivo podría evolucionar a una memoria. Veis que es un margen pues, bastante amplio, ¿no? Tenemos la definición del deterioro cognitivo leve, que no tiene criterios de demencia, donde algunas funciones están afectadas, pero esas pequeñas afectaciones no van a impedir que el paciente
haga una vida independiente, o sea, que el paciente se desenvuelva por sí mismo en la sociedad, ¿no? Por lo tanto, los mimbres que tenemos, fijaros, memoria, un informador fiable, evolución en el tiempo, longitudinalidad y lo último que tenemos, afectación de la vida diaria, que viene a ser lo que llamamos funcionalidad. Por lo tanto, las tres primeras, memoria, informador fiable y la longitudinalidad, la evolución en el tiempo, lo vamos a poder medir con los test cognitivos breves y lo que es la funcionalidad, cómo se desenvuelve, cómo le afecta a desenvolverse en la vida normal, lo vamos a mirar con test de las actividades de la vida diaria, que será la parte de la que hable mi compañera, la doctora Rosa López Monge. Bueno, atención primaria, por sus características, es el lugar ideal para hacer el cribado del deterioro cognitivo. Y sobre todo, es la más importante y que la que nos diferencia de otras especialidades es lo que llamamos la perspectiva longitudinal. Yo siempre digo, no todo se puede codificar en una historia clínica informatizada. Los médicos de atención primaria, los médicos de cabecera, no podemos codificar la sonrisa del paciente, no podemos codificar la angustia que le produce a una abuela que sus hijos o que sus nietos estén padeciendo. No podemos codificar que a lo mejor esa abuela no está comprando las medicaciones todos los meses porque está reservando el dinero para comprar los libros a sus nietos. Todo eso no lo podemos codificar, sin embargo lo sabemos. Y somos la única especialidad que tenemos esa percepción. Por eso es el sitio ideal donde podemos hacer un cribado del deterioro cognitivo. Pero el cribado no significa diagnóstico, no os confundáis, ¿eh? El cribado lo único que nos está diciendo es que hay una sospecha fundada de que pueda haber una patología, pero que debemos confirmarla. Bien, y aquí lo voy a adelantar. Sí podemos hacer un pequeño diagnóstico porque el diagnóstico del deterioro cognitivo leve, que es de lo que vamos a hablar, sí lo podemos diagnosticar y sí lo podemos tratar nosotros en nuestro nivel asistencial. Cuando ya es un deterioro cognitivo más evidente, más patológico, puede ser una demencia leve, ya debemos de derivar al segundo nivel asistencial porque ahí mediante baterías neuropsicológicas más complejas y más amplias, ya el segundo nivel asistencial va a dar el diagnóstico de certeza. Así está atención primaria. Hoy cuando estaba en el aeropuerto en Coruña revisando, me reía de lo solo, todo el mundo me miraba porque es que es así nuestra consulta de atención primaria. Primero emergencias, después urgencias, después los que vengan por pruebas y resultados diagnósticos y de laboratorio, después los que vengan a pedirlos, después los crónicos y si eso ya al final de la tarde llamamos por teléfono a lo que nos quedan. Pero así es, lo refleja muy bien con su ironía Dávila. Bueno, ¿y qué pasa? Tenemos este problema, tenemos un problema en atención primaria y resulta que para el deterioro cognitivo leve, pues todos nos hablan del mini-mental, el famoso mini-mental, ¿no? Nos dicen que tenemos que utilizar el mini-mental porque es la paradigma, porque es el que se usa a nivel internacional y nos lo dicen ¿por qué? Os voy a regalar este acuñamiento de palabra por si lo queréis utilizar. ¿Por qué nos lo dicen? Por lo que yo llamo despotismo asistencial. El despotismo asistencial es todo para primaria, pero sin primaria. ¿No os dais cuenta que somos la única especialidad donde el resto de especialidades nos dicen cómo tenemos que actuar y cómo tenemos que hacer? Nos dicen cómo tenemos que derivar, qué test que tenemos que derivar, sin que nadie se fije ni se moleste en cuál es nuestra realidad, cuál es nuestro tiempo, ¿no? Esto es lo que yo llamo despotismo asistencial. Todo para primaria, pero sin primaria. Bueno, allá hace 5 o 7 años, cuando me ofrecieron participar en este documento, el deterioro cognitivo leve en el adulto mayor, pues por la Sociedad Española de Geriatría, pues claro, al de primaria que le cascaron. Pues al de primaria le cascaron que viene unos test cognitivos breves y a ver lo que utiliza y qué tal. La verdad es que al hacer este documento entré en contacto o en conocimiento de 3 personas que señalo ahí, que son dos neurólogos, Olarzarán, Cristóbal Carnero y una geriatra, que es la doctora López Monge, que la verdad me hicieron cambiar la perspectiva de cómo manejar el deterioro cognitivo y os explicaré ahora por qué. Cuando empiezo a investigar, digo, bueno, pues el mini-mental es el patrón oro, todo el mundo utiliza el mini-mental, vamos a hacer unas búsquedas. Y me encuentro con estos titulares. Cristóbal Carnero, ¿es hora de jubilar el mini-mental? Larzarán le contesta, no hay razones para jubilarlo. Y Carnero le contesta, estas son las razones para jubilarlo. Y las razones para jubilarlo, no para jubilarlo, pero sí, tal vez para pensar que no es
en nuestro test ideal en atención primaria, pues es con esta comparativa. Fijaros, aunque efectivamente es el test que más se utiliza en el mundo y la que se utiliza para todos los estudios para comparar, tiene una baja sensibilidad. Esto es, que puede, y después os contaré una anécdota, pueden pasar por alto deterioros cognitivos dándolos como normales cuando de verdad lo hay. Sobre todo, deterioros cognitivos leves. Mini-mental. Pero claro, es el patrón oro. Yo siempre digo lo mismo. Bueno, es el patrón oro, ¿por qué? Porque lo utilizan los americanos. Porque seguramente en el estado de Washington, de los Grandes Lagos, en Wyoming, en Carolina del Norte, en Gales, Escocia, Irlanda del Norte, Irlanda e Inglaterra, lo utilizan. ¿Vale? Y lo aceptan como pulpo animal de compañía. Pero claro, aquí en España, por lo menos en mi tierra, los gallegos aceptamos también como animal de compañía la nécora y el centollo. Y en el resto de España aceptáis el cerdo ibérico y, gracias a Dios, el cordero lechal. Entonces, ¿qué pasa? Parece muchas veces increíble que el segundo idioma nativo más importante del mundo, que es el español, y el segundo idioma que se utiliza en transacciones comerciales, no lo estemos empleando para utilizar o para promocionar nuestros propios test que son tan válidos como esto, ¿no? Mini-mental además tiene un problema. Sí, todos los utilizamos en la consulta, pero cuando queremos hacer trabajos y comparaciones internacionales, Folstein tiene derecho de autor y hay que pagarlo. Sabéis que también hay un método abreviado español, que es el de Lobo. Sí, son equivalentes, pero claro, Folstein dijo a Lobo, sí, amiguito sí, pero la gallina por lo que vale. Si quieres que se convalide, sabéis lo que tiene que ocurrir. Seguramente después os habréis enseñará una foto de eso. Bueno, Mini-mental. Claro, después tenemos otro que tenemos el TAM, que es el de la memoria, solo explora la memoria. ¿Vosotros lo habéis utilizado alguna vez? No. Bueno, este era el prototipo que se utilizaba en mi área. Imaginaros, creo que son 20 y tantas preguntas. Lo importantísimo aquí es el tiempo, ¿eh? El Mini-mental, si alguien me dice que es capaz de pasarlo en menos de 10 minutos, le doy un premio. El de TAM yo no os digo nada. Imaginaros ustedes en la costa de Morte, donde trabajé, y con esa ironía gallega, que nos copiaron los ingleses, porque tú le dices al paisano, mire, ¿cuándo es el día de Nochebuena? Y te mira así y te dice, hombre, Valverde, la víspera de Navidad. Claro, aplastante. O, no, mire, ¿cuántos gramos es medio kilo? No, Alberto, medio kilo es medio kilo. Claro, contra eso tú no puedes luchar. Y aparte de que es complicadísimo. También se va a más de 10 minutos. Por otro lado, tenemos el test del reloj. Yo he visto en atención primaria médicos, compañeros nuestros, defendiendo el test del reloj. Mi siguiente pregunta es, mira, y para interpretarlo, ¿qué modelo utilizas? Porque creo que hay 16 manuales de cómo interpretar el test del reloj. Y aparte, bueno, tanto el Mini-mental como el test del reloj, ¿y si el paciente tiene artrosis? ¿Cómo lo dibuja? ¿Y si el paciente, en el caso del Mini-mental, no sabe leer? Gracias a Dios cada vez hay menos, pero sí hay gente que es iletrada, ¿no? Entonces, contra todos estos test, de repente me choco con este, fototest. Un test que literalmente cuando lo manejéis se hace en 3 minutos, que sirve tanto para el deterioro cognitivo como para la demencia y que no necesita ninguna habilidad grafomotora. Problema, que es español, de Cristóbal Carnero. Bueno, esto es una hoja de derivación a la unidad de memoria de mi área. Y fijaros, el test que proponen es el Mini-mental, ¿vale? Pero aunque es de memoria, lo que me pone abajo es sospecha sugestivo de demencia. Mira, pero me estás diciendo que es una unidad de memoria. Si es una unidad de memoria, yo te voy a mandar alteraciones de memoria. No tienen por qué ser demencias. Sin embargo, nos ponen ese test, el Mini-mental, y aclaran que es sugestivo de demencia. Y fijaros lo que hay que hacer, las locuraciones que hay que hacer para cubrirlo. Sumo tal, 3 tramos de edad, 3 niveles de conocimiento, sumo, quito, resto, ¿vale? O sea, fácil no es de interpretar. Por lo tanto, lo que tendríamos que buscar, pensando en atención primaria, son test que nos den un alto rendimiento, que no estén influenciados ni por el nivel socioeconómico ni por las variables sociodemográficas y que, indudablemente, no necesitan habilidades grafomotoras. El paciente lo que tiene que hacer es oír bien y ver bien. Punto. Fijaros, para diagnosticar el deterioro cognitivo leve vamos a tener que valorar las funciones cognitivas, que como os decía, vamos a utilizar test cognitivos breves, que podemos
como os decía antes, tanto dirigirlo al paciente o la gran herramienta, nuestra gran ayuda van a ser los cuidadores, los informadores fiables, pero también vamos a tener que valorar las actividades de la vida diaria mediante test para ver qué funcionalidad tiene ese paciente, ¿no? Y conceptualmente, esto es lo importante. Lo que nos va a diferenciar un deterioro cognitivo leve de una demencia es que haya o no afectaciones de la funcionalidad. Que el paciente sea o no sea capaz de seguir viviendo independientemente por sus propios medios, ¿vale? Y así yo os planteo aquí el fototest de Cristóbal Carnero. Mirad, elimina el factor lectura y el factor escritura. Es breve, fácil de usar y de interpretar. El paciente no se sienta agredido, porque lo único que va a explorar son cosas de memoria, aunque indirectamente también vamos a mirar las funciones ejecutivas. Lo acepta el paciente muy bien, porque no se sienta agredido, pero nosotros como evaluadores, para nosotros también es muy cómodo interpretar. Y ya veréis por qué. El test es muy sencillo. Yo le pongo una lámina con 6 imágenes y le digo al paciente que me vaya diciendo qué imágenes son, qué es lo que ve ahí. Ojo, esto lo tenéis de manera libre en Internet, lo podéis cubrir, incluso tiene un reloj os va marcando el tiempo en que tiene que hacerlo el paciente y os da los resultados. Y Cristóbal Carnero lo tiene a disposición de todos vosotros de manera gratuita. Solo tenéis que poner fototest y entráis y lo hacéis. Bueno, tenemos 6 imágenes, el paciente nos tiene que decir qué imágenes son y nos las va diciendo. Vamos a hacer un refuerzo categórico, y veréis por qué. ¿Por qué el refuerzo categórico? Le vamos a decir, vale, es un coche, un punto, pero acuérdese de que es un medio de transporte. Y veréis por qué. Que hay una fruta, que hay un cubierto, que hay una prenda de vestir. Eso se lo reforzamos. Automáticamente tapamos las imágenes, ¿vale? Y le decimos al paciente que durante 30 segundos nos diga nombres propios opuestos a su sexo. Esto es, si es una mujer, durante 30 segundos nombres propios de varones. Y decirle, puede usted pensar en quien quiera y buscar como quiera. Familias, no familias, amigos. Y después hacemos al revés, nombres propios de su propio sexo. ¿Qué estamos haciendo con eso? Valorar las funciones ejecutivas. Estamos haciendo que el paciente rebusque, que asocie, que busque una unión para poder elaborar y decir esos nombres. Y los vamos apuntando. Y después le pedimos al paciente que nos vuelva a decir las imágenes que había visto en un principio. Por cada una que acierte son 2 puntos y si vemos que hay alguna que falla es cuando viene el refuerzo categórico. ¿Se acuerda usted que había una prenda de vestir? Entonces, si se acuerda, sería 1 punto. Entonces, bueno, pues también esperamos la memoria. Entonces, sabemos que pueden acertar las láminas. Ahora todos estáis pensando si tenéis deterioro cognitivo o no, porque bueno, esto es tan sencillo como el doctor Carnero lo que hace es que pone 3 tipos de láminas. ¿Por qué? Para que se pueda aplicar a cualquier tipo de cultura. Imaginaros que ponemos la primera con la baraja española, se la pones a un rumano y te dice, no, mire, yo cartas de tarot no quiero, porque no las entiende. Entonces, tiene 3 fichas diferentes que tú puedes enseñárselas a un paciente con cualquier cultura y de cualquier país, ¿no? O sea, es aplicado en todo, se puede aplicar en todo el mundo. Y fijáis la interpretación, mayores de 65, menores de 65, estudios primarios, más de estudios primarios o menos que estudios primarios. Y tenemos unos puntos de corte para deterioro cognitivo leve y para demencia. Es esto. Ahora, comparar esto con el Mini-Mental. Vosotros veréis cuál elegís, ¿no? El siguiente es el cuestionario AD8. Es un cuestionario de 8 preguntas, es Alzheimer's Disease, y cada respuesta afirmativa es 1 punto, todo lo que sea por encima de 3 puntos, cuidado, podemos estar ante una demencia. Lo puede aplicar el propio cuidador, no tenemos por qué hacerlo nosotros, se lo damos al cuidador o al familiar y que lo cubra. Y Cristóbal Carnero demostró que el fototest, su test justo junto con el AD8, que aumentaba la capacidad de diagnóstico del deterioro cognitivo, ¿vale? Asociando los dos. Y por último, el tercero que os presento es el test del informador. Son 17 ítems. Lo bueno que tiene es que el familiar nos va a decir cómo ha evolucionado el paciente en los últimos 10 años. Este es mucho más largo, ¿no? Y lo veis ahí. Pero claro, es que no tenemos que gastar tiempo, porque si entráis en esta página, problemasdememoria.com, que es una página de la Confederación Española de Familiares de Personas con Alzheimer, en el cual
yo represento y está integrada la SEM, que veis ahí nuestro logo, pero estamos con la Sociedad de Neurología, con Semergen, con la de Geriatría, con la de Psicología. Fijaros, entráis en esa página, le decís al familiar, al cuidador principal que entre en esa página y fijaros lo que os vais a encontrar. Primero unos datos, pero fijaros, el AD8 para cubrirlo online, el IQ-code que también lo cubre el familiar online y en el momento que esté cubierto le dan un botoncito y fijaros, resultados, fijaros abajo de todo, os da una puntuación. Esta es la puntuación del IQ-code y este es del AD8, fijaros ahí abajo. Con eso, el familiar se lo trae al médico de cabecera y ya tenéis un cribado de deterioro cognitivo. No habéis gastado ni un minuto. Os lo da hecho el cuidador principal. Si aún encima gastáis 2 minutos en hacer el fototest, tenéis tres test cognitivos breves para evaluar en menos de 5 minutos al paciente. Mirad los resultados de la página de problemas de memoria, ¿no?, que nos llama la atención. Mirad, quien evalúa es una mujer que evalúa, una hija que evalúa a su madre, una hija de entre 40 y 59 años, lamentablemente todavía eso recae en las mujeres, ¿vale? Es quien evalúa a su mujer, a su madre, que su madre tiene entre 70 y 39 años. Fijaros, IQ-code positivo un 66%, el AD8 un 51%, sin embargo, cuando los unimos para aumentar la utilidad diagnóstica de los test, fijaros que da un 44% los dos positivos, que nos están indicando que puede haber un deterioro cognitivo y ya nos lo entregan en mano. Y nada más, y os dejo con la doctora Rosa López Monge. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo os quería, en primer lugar, agradecer, hacer un agradecimiento general. En primer lugar, a la SENG, que ha tenido la deferencia de contar conmigo. En segundo lugar, al doctor Alberto Freire, que desde el momento en el que hicimos el primer contacto, pues confió en la herramienta que yo propongo para valoración funcional. Y a lo largo de todo este tiempo, pues hemos estado en contacto intentando establecer posibilidades de continuar trabajando. En tercer lugar, al patrocinador Italfármaco y en cuarto lugar a todos ustedes, a los que están aquí, que han hecho el súper esfuerzo de venir en presencia física y a todos los que están conectados. Entonces, comienzo con este agradecimiento general y diciendo pues que llevo muchísimo tiempo preocupándome por el tema de la demencia, pero sobre todo de la valoración funcional. Yo lo hice el estudio en mi tesis doctoral y lo he mejorado porque ni siquiera la herramienta que defendí en mi tesis doctoral me parecía lo mejor. Y sí decir que hay muchas herramientas, como decía el doctor Alberto Freire, para valorar a la persona que acude a consulta a nivel funcional. He presentado unos trabajos que hice porque mi tesis fue en medicina preventiva y una de mis preocupaciones es ver cuando alguien acude con quejas subjetivas de memoria si podemos hacer la prevención de la demencia, que es el paso siguiente. Y ojalá ni siquiera presente deterioro cognitivo leve, que sea simplemente una queja subjetiva de memoria. El aspecto preventivo es muy importante. Pero dentro de todo este campo que nos ocupa de personas adultas mayores, pues ya la Organización Mundial de la Salud advirtió: como mejor se mide la salud de una persona mayor es midiendo la función, o sea, el binomio función y salud cerebral está unido.
Y muchas veces el adulto mayor llega a consulta y no te dice los síntomas de la enfermedad, te dice, he dejado de hacer algo que previamente hacía. Entonces, yo me puse a buscar el tema funcional, porque si nos dice si alguien está sano o no, pues hay que saber cómo medimos mejor. Y fíjense, me ocurrió algo, que comparé estadísticamente las herramientas que se usan como más fiables en todo el mundo y ninguna me gustaba. Entonces, como ninguna me gustaba, pues intenté aportar algo. Aporté el test CM98, que era el lugar donde yo lo había investigado y en el año 98, y como ese test pues tampoco me gustaba, siguiendo investigando he propuesto el test homónimo que le he puesto mi segundo apellido, el test Monhill. Y este test va absolutamente dirigido a toda la funcionalidad, pero específicamente a la memoria y a la cognición, a la demencia, y luego con una característica que sea tremendamente fácil, pero que nos sirva de mucha utilidad y que casi sin tener un papel, sino estudiando y razonando, podamos aplicar la valoración funcional y casi la valoración geriátrica y nos dé información añadida. Entonces, aquí sí que he traído una foto con el doctor Antonio Lobo de hace 2 años, que él me explicó cómo el test Mini-Mental de Folstein no le parecía adecuado y él propuso la adaptación para España, que es su test, el test Mini-Mental cognitivo, el MEC, mini examen cognitivo de Lobo, a diferencia del otro test. Bueno, pues yo voy a hablar de valoración funcional y decir que la valoración funcional es medir. O sea, nosotros, no, igual que en la valoración cognitiva, hay que medir. Y los médicos tenemos que saber, y las enfermeras, saber cómo podemos saber la situación funcional, pero midiendo. Hay que utilizar herramientas. ¿Y qué medimos? Pues el desempeño de una persona en las actividades necesarias para la vida diaria. Y hay varios tipos de actividades de la vida diaria, básicas, instrumentales y avanzadas. Entonces, como lo quería hacer fácil y útil, la valoración de básicas empieza por la movilidad, que es algo que vemos cuando entra el paciente a la consulta. Cuando entra ya ves cómo camina. Entonces, lo primero que valora es la movilidad. Luego, caminando, vamos al cuarto de baño, porque si alguno de ustedes dice, necesito ir al cuarto de baño, pregunta, ¿dónde está el baño? Y va andando al cuarto de baño. Y después de hacer sus necesidades, todo el mundo deberíamos lavarnos las manos. Entonces, la siguiente, el aseo, y en el cuarto de baño, pues es el lugar donde nos bañamos o nos duchamos. Entonces, cuando yo comparé herramientas de valoración funcional, como decía el doctor Alberto Freire, las buenas, las inglesas y las americanas, lo que nos decían es que había que medir 10 funciones. Y yo decía, pero yo no me quedo con las 10, tengo que coger el papel. Bueno, pues de esta manera tenemos ya 6. 3 de movilidad, que ahora les voy a explicar que son andar, sentarte y levantarte, que cuando llega el paciente a la consulta le manda a sentarse. Entonces tú ves si alguien le tiene que ayudar o él puede solo. Y luego, si camina y se sienta bien, le preguntas, ¿usted sube y baja escaleras? Esas 3 funciones son la movilidad. Caminando va al cuarto de baño y ya sabemos que es ir al cuarto de baño caminando, lavarse las manos y bañarse. Y me quedaban 4 más, que son comer, vestirse y la incontinencia.
Estas tienen secreto que se lo voy a descubrir ahora enseguida. Esas 4 de la segunda fila son las que tienen que ver con la demencia. Quédense porque como tienen que ver con la demencia tenemos que aprendérnoslas. Y luego vienen las instrumentales. Bueno, pues las instrumentales, las 4 primeras son las que tienen que ver con la demencia. O sea, en todo el test Monjil hay preguntas que están vinculadas con la demencia. Y en el test de instrumentales son las 4 primeras, que son: ¿utiliza usted el teléfono? ¿Usted llama a alguien? ¿Se interesa? Otra que empieza por T: ¿utiliza medios de transporte públicos o conduce usted? La siguiente es la pregunta de si la persona tiene tratamiento farmacológico, si ella se prepara las medicinas y sabe qué medicinas hay que tomarse en cada momento, o se las prepara algún miembro de su familia. Y la cuarta de las importantes para demencia tiene que ver con el dinero. ¿Usted maneja su pensión o su dinero, sus ingresos, hace la compra, sabe cuánto se gasta? Y ya preguntas por si sabe manejar el dinero. Y luego preguntas, si te dice no sé manejar el dinero, pues no haces la quinta pregunta. Pero si te dice que sí que sabe el valor de los euros, y le dices, si usted hace compras, va a hacer algún día compras, y luego haces 3 preguntas que tienen que ver con tu casa, donde tú vives, y son: ¿usted hace tareas domésticas? ¿Hace la cama, ordena, barre, limpia, recoge? Luego, ¿usted sabe poner la lavadora? Lava la ropa, la recoge, la tiende, o la pone en la secadora. Y la última, ¿hace comidas? Entonces, esas preguntas son las de instrumentales. Y las avanzadas son actividades súper importantes. Fíjense, son tan importantes que nos marcan hábitos de vida y nos sirven para saber si la persona puede empezar con deterioro cognitivo o quejas, y nos sirven para poner tratamiento. O sea, estas son tremendamente importantes. Nos van a proporcionar información cognitiva, afectiva, de cómo están tus ánimos y demás, y cómo es tu calidad de vida. Entonces sirven para saber si la persona participa en la sociedad o no, y si es capaz de disfrutar de la vida o no, aunque no son necesarias para vivir de forma autónoma. Para vivir de forma autónoma con las básicas y las instrumentales ya bastaría. Y son las que primero se afectan en el deterioro cognitivo leve. Entonces, cuando estas se afectan, ya te da un aviso. Si el médico no las pregunta y la enfermera tampoco, se nos está escapando algo. Por eso que doy las gracias otra vez, porque confío en la escala y recomienda el test Monjil con ese código. Y si se busca, pues vienen las escalas. Y ya lo más de lo más, pues es que ha hecho una calculadora y te sale la medición directamente sin sumar, y te da la puntuación y todo. Entonces, ¿qué diferencia hay con otras escalas? Pues que estas escalas, el test Monjil, mide dependencia. Entonces, cuanta mayor sea la puntuación, más dependencia hay. O sea, peor está la persona. Entonces, bajas puntuaciones significa que la persona está bien, que hay buena funcionalidad, y la persona, como no tiene deterioro y se vale para la vida diaria, pues es algo bueno para su bienestar. Y las puntuaciones altas significan que la persona está mal y tiene efectos perjudiciales para la salud. Entonces, este es el primer test, el test de avanzadas de la vida diaria,
Y este test tiene una diferencia con otros test, pero todos los test Monaghill tienen el mismo sistema de puntuación, que es si la persona hace la actividad lo haces habitualmente, se puntúa como 0 porque tienes 0 dependencia. ¿Qué quiere decir? Que tú lo haces, la función, entonces 0. Si lo haces alguna vez, pero no siempre, la puntuación es 1. Y si no lo haces nunca, o sea, mal, problema, porque no haces algo que te va a beneficiar, la puntuación es 2. Entonces, el sistema de puntuación, creía que era, lo ven ustedes, habitualmente sería 0, en ocasiones 1 y nunca hago la actividad un 2. Entonces, las funciones son, la primera, leer. Se los recomiendo que lean, pero que lean quien pueda en formato papel. Se ha comprobado que leer mejora muchísimo cognitivamente. O sea, algo tan sencillo como leer mejora. La siguiente es escribir. Bueno, cada vez se ha comprobado, en escribir es seguro. Escribir hay que escribir en papel. Y la escritura en papel, esto si luego nos da tiempo, porque en la ocasión anterior yo ocupé más tiempo de la cuenta. Entonces, luego si hay preguntas y si no les aclaro cosas que me encantarían. Pero escriban todos en papel, porque el beneficio increíble sobre la amígdala es impresionante, y todo lo que ha dicho el doctor Alberto Freire sobre el lóbulo frontal, que es el que nos da la capacidad ejecutiva. Y eso se ha comprobado que simplemente escribiendo en papel podemos mejorar. Y se comprobó en el estudio de las monjas, que si no, luego, si nos da tiempo, luego se lo explico. Pero confíen que leer y escribir son de las dos funciones más importantes para mantener la memoria bien. Y luego la siguiente, ocupa su tiempo viendo la televisión, pero con conciencia. O sea, no poner una pantalla delante y dejar que pasen las horas, sino ¿qué estás viendo? ¿Te aporta algo? ¿Qué has aprendido? Pues así. Y la radio igual. Pues los podcasts que mucha gente escucha, pero enterándote, aumentando tu conocimiento, tanto con la televisión como con la radio. La siguiente es si haces alguna actividad de estimulación cognitiva, como sopas de letras, refranes, adivinanzas, sudokus, alguna actividad. La siguiente es si haces algo con las manos, algo de manualidad, si te defiendes con las manos. La otra es haces ejercicio, la movilidad. Luego, si no me preguntan ustedes, les pregunto yo, para que vean que en el test Monaghill de básicas y en el de instrumentales hay movilidad, y en el de avanzadas también. Esta pregunta de ejercicio físico es clave para tener la memoria bien. Si alguien va a la consulta con quejas subjetivas de memoria, tiene que salir con la recomendación: haga usted actividad física, camine, porque la actividad física, hacer ejercicio y sobre todo de fuerza, mejora seguro la memoria. La siguiente es: hace alguna actividad religiosa, reza, va a la iglesia, lo que está tan de moda ahora, usted medita, reflexiona. Todo esto también mejora muchísimo la memoria. También las actividades musicales. Usted escucha música, toca algún instrumento, por lo menos escuchar música también mejora notablemente. La siguiente es informática. Tiene una tablet o un ordenador, lo sabe utilizar algún programa. Y ya viene la que me encanta, la que más me gusta: salir a pasear al exterior.
si a mí me dijeran de todas cuál elegirías, que las personas salgan al exterior, a caminar al exterior. La siguiente, también súper importante, es si participas en actividades sociales. Sí, la siguiente es algo que también me encanta, la jardinería. Si tienes plantas vivas y las cuidas en tu casa o en un patio o demás, que es súper importante. La siguiente, las relaciones sociales. Y la gente que habla con las plantas y dice, ¡ay, qué bonita ha crecido! ¿La he regado? ¿No la he regado? Todo eso es súper importante. Las relaciones sociales, luego acudir a eventos. Pues ustedes, todos los que están aquí, ya han hecho algo por su cerebro, que es desplazarse, contar la hora, venir. O sea, son gente que hacen algo por su cerebro. Y la siguiente es participar en excursiones y viajes, que eso es la clave, eso es lo que más me gusta. Entonces, lo que sí que les digo es que muchas veces equivocamos depresión con deterioro cognitivo leve. Ahí tenemos una herramienta con solo 5 preguntas, que es el GDS, para orientarnos. Y aquí les digo, fíjense, el que yo haya puesto como importantísimo en el test Moon-Hill el orden es porque estudiando leí estos trabajos de Barberger, Gatto y colaboradores y dijeron, quien no utiliza el teléfono, los transportes, su medicación, controlarla, o el dinero, con estas 4 preguntas, si no las haces, en un año, cuidadito, porque puede aparecer demencia, no deterioro cognitivo ni quejas. Entonces, a veces buscamos cosas extraordinarias cuando lo que tenemos que hacer es saber qué actividades de la vida diaria te están protegiendo el cerebro. Entonces, estas 4 son claves. Por eso, en el test de instrumentales son las 4 primeras. Uso del teléfono, transportes, pregunto si la persona conduce. Aquí les tengo que decir que el año pasado yo creo que soy la médico que he hecho el certificado médico a mayor edad a un paciente mío con 99 años. Le he dicho que puede seguir conduciendo tras valorar y lo hice con 98 el año previo. Entonces, conducir no tenemos que limitar por la edad. Tenemos que valorar a la persona y darle autonomía. Ahí con restricciones, no vale, y pues es un riesgo para los demás. No, lo digo con conciencia, pero que tenemos que creer en la potencialidad. Entonces son las 4 que les acabo de contar. La última es el manejo del dinero, hacer compras es muy importante, y las 3 que les dije antes, tareas domésticas, poner la lavadora, que aquí también pueden los hombres clasificar la ropa y poner la lavadora y hacer la comida, que esto es lo que más les gusta. Y luego decir que de todos los test que comparé, el mejor era el test de Bartel. Bueno, este es la portada original del test de Bartel. Este lo propusieron 2 mujeres, pero lo hicieron para enfermedades neuromusculares. Entonces, que vean que el grupo que coordina el doctor Freire, la neuro, está en las básicas, en las instrumentales y en las avanzadas. Pero a mí este test no me gustó. No me gustó, ¿por qué? Porque, mire, cada pregunta la puntúan de una manera. Como las 2 eran médicos rehabilitadoras, las que tienen que ver con la rehabilitación daban 4 opciones de respuesta, las que no las daban ninguna importancia, 2 opciones de respuesta, que era el baño y el aseo, y el resto tenían 3 opciones. Puntúan como 0, 5 y 10. Entonces, puntúan al revés que el test Moon-Hill, dan la mayor puntuación a quien está muy bien. Entonces, no miden dependencia, miden validez. Entonces, todas las preguntas que tienen 3 opciones de respuesta,
pues la mayor, que es, por ejemplo, la persona come sola, sí, un 10. Yo, si come sola, es un 0, porque lo hace sola. Necesita ayuda para darle de comer, ellos un 5, yo un 1. Y la persona hay que darla de comer del todo, muy mal, mucha dependencia, un 2. Entonces, este test a mí no me gustó por la puntuación tan alta, porque hay que saberte, yo ahora sí que me lo sé de memoria, que cada pregunta cuando puntúa, pero no sé si ustedes le practican. Este test es el que ha elegido España para la ley de la dependencia. Existiendo el test Monaghill me parece un atraso porque este ocupa mucho más tiempo. Entonces, ahora les voy a explicar la ventaja. Miren, el test de demencia de Blessed es un test que incluye instrumentales y básicas y preguntas de demencia. Pero ¿cuál fue mi alegría? Mi alegría fue ver que entre las básicas solo incluye 4, que son comer, vestirse y la doble incontinencia de orina y de heces. Y cuando yo vi esto en un test de demencia, es como que me alegré muchísimo y digo, no me lo puedo creer. ¿Por qué? Porque eran las 4 que me faltaban para hacer el test Monaghill súper fácil. Entonces, el test Monaghill, ¿qué tiene? 3 preguntas primeras que miden movilidad. En geriatría, la movilidad es la suma de andar, transferencias, que es sentarte y levantarte, y subir y bajar escaleras. Esas son las 3 primeras. Andando vas al cuarto de baño, aseo y el baño. Ya tengo 6. Pero para valorar las 10 de Bartel, que era el test mejor, me quedaban 4. Pues son las 4 que Blessed incluye en su test de demencia: comer, vestirse y la incontinencia. Entonces, este test, sin tener nada más que el conocimiento que yo les acabo de explicar, se hace en un minuto, como decía. Entonces, ¿qué aportan los test Monaghill? Pues lo primero es que eres capaz, lo primero, de tener una valoración funcional, conocer cómo está la persona, pero además de saber la situación funcional, te va a ayudar a saber si la persona presenta síndromes geriátricos de los que llamamos gigantes de la geriatría, que hay 4. Que yo muchas veces, hasta con geriatras, digo, ¿quién se le sabe los 4 gigantes de la geriatría? Son situaciones tremendamente frecuentes en la clínica. Viene un paciente y les pasa. Pues son 4. La inmovilidad, ¿con qué se mide? Con las 3 primeras preguntas del test Monaghill. Si una persona no anda, no es capaz de sentarse y levantarse, anda que no estoy haciendo sentadillas aquí, no es capaz de sentarse o levantarse o de subir las escaleras, esa persona tiene inmovilidad absoluta. Y ustedes ya lo pueden poner, ese diagnóstico, inmovilidad absoluta, y es un gigante de la geriatría. Si la persona camina, se sienta y se levanta sola, pero les dice, yo no subo escaleras, tengo ascensor y utilizo el ascensor, díganle, pues para mejorar la memoria, intente subir algún tramo de escalera. Si tiene 10 escalones, o sea, 10 peldaños, intente subir, porque lo que beneficia al cerebro es al menos 10. Si subes 2, como que no te ha beneficiado nada. Tienes que hacer un esfuerzo en condiciones y se ha comprobado que tienen que ser 10. Entonces, la inestabilidad o caídas. Mire, quien tiene inmovilidad tiene riesgo de inestabilidad o caídas. Pero en la pregunta ir al baño, si la persona en el baño necesita que alguien vaya
con él al baño porque puede caerse, esa persona que en el test Monaghill se le daría de puntuación un 1. O sea, lo malo del test Monaghill es cuando pones 1 o 2, quiere decir que hay problema. Si pones 0 está todo fenomenal porque hay 0 dependencia. Entonces, la inestabilidad y caídas hay que tener mucho cuidado porque se mejora mejorando con ejercicio físico, con ejercicios de equilibrio y con la nutrición. Y otro gigante de la geriatría es la incontinencia de orina. Hay cantidad de personas, más mujeres que hombres, pero hombres también, que se les escapa la orina. Y el último gigante de la geriatría es el que les ha traído a ustedes hoy, que es el deterioro intelectual o deterioro cognitivo. Entonces, ¿qué pasa con estos síndromes? Pues que están muy unidos a la mortalidad. Si tienes los 4, pues la unión con la probabilidad de morirte pronto es muy alta, pero a tu familia le estás dando una carga impresionante, porque esto destruye las familias, necesita apoyo exterior, es una sobrecarga enorme, y también al médico, porque son pacientes que el familiar o el paciente están todo el día en la consulta. La causa de por qué pasa todo esto no es fácil. Hay muchas causas, plurietiológico. Están en muchísima parte de la población. No sé si podría decir aquí, pero el doctor Alberto Freire y yo hemos estado hoy planteando una investigación que a lo mejor se hace para todos ustedes, para los médicos de la SENG, para seguir investigando y viendo cuál es la prevalencia y cómo podemos, sobre todo, mejorar a los pacientes. Y luego, si hay síndromes geriátricos, casi siempre hay pérdida de capacidad funcional y fisiológica. Impactan en la autonomía, porque si una persona tiene inmovilidad, el primero, pues necesita mucha ayuda y no tiene calidad de vida. Y lo bueno es que son prevenibles y que no les solemos diagnosticar. O sea, están infradiagnosticados. Casi nadie pone estos 4. Hay 2 más y muchos más. Yo ahora les voy a decir casi más de 20. Y el abordaje, ¿cómo solucionas un síndrome geriátrico? Ahí el médico solo no puede. Necesitamos al resto de profesionales sanitarios, a la enfermera, al trabajador social, sobre todo al fisio, la terapeuta ocupacional, nutricionista, logopeda, si hay. Entonces, que el médico solo aquí no puede, es un abordaje multiprofesional si queremos mejorarlo, porque muchas veces es no farmacológico, aunque aquí y tal fármaco tengo que lanzar una defensa, porque cuando a nivel nutricional, yo he coordinado el grupo de nutrición y creo notablemente que tenemos que saber hacer recomendaciones nutricionales a los pacientes, y el aporte que tiene Neuralex sí que beneficia notablemente. Entonces, ¿qué pasa? Esto ya lo podrían decir los que nos están viendo en pantalla y ustedes también. Si hemos dicho que quien no utiliza el teléfono, transporte, no sabe qué medicinas tiene que tomar y el dinero tampoco tiene riesgo de tener en un año demencia, pues esa persona puede tener deterioro cognitivo leve, demencia, delirium, que luego podemos hablar. Todo esto son síndromes geriátricos, son los 3 primeros. Muchas veces no puedes hacer alguno de los 4 porque no oyes bien, tienes déficit sensorial, auditivo o visual, o porque no duermes bien por sistema por la noche. Muchas veces los culpables son los teléfonos, tenemos una adicción a la pantalla. Entonces, el tema de trastornos del sueño es otro síndrome geriátrico, la depresión o trastornos afectivos y la fragilidad.
Y luego los de básicas, yo creo que con la petardada que les estoy dando ya se saben cómo es el test de básicas del test Mongill. Entonces, este es el que más información nos da. Las tres primeras, caminar, transferencias, que es levantarte de una silla y acostarte en la cama o levantarte de la cama. Y subir y bajar escaleras, lo que miden es inmovilidad. Quien tiene inmovilidad absoluta, ya les garantizo aquí que pueden poner, tiene sarcopenia. Si luego me preguntan, les digo por qué lo sé, a ciencia cierta. También tiene fragilidad, seguro que tienen dolor. O sea, no pregunten a alguien que tiene inmovilidad total, ¿usted tiene dolor? Porque le tiene, seguro. O sea, la inmovilidad absoluta va unida al dolor y, cómo no, al estreñimiento. Y si además de inmovilidad absoluta tienes desnutrición, puedes desarrollar úlceras de presión. Y el último síndrome, el síndrome de declive, es el que ocurre cuando hay inactividad física. O sea, gente que vive en su casa y no hace nada de actividad física. La pregunta esta de ir al baño, si le pones de puntuación 1 o 2, o sea, para ir al baño la persona necesita a alguien que le ayude, esa persona tiene riesgo de caídas o está inestable, porque si pudiera ir sola no necesitaba ayuda, tendría un 0, pero si le pones un 1, tiene riesgo de inestabilidad o caídas. ¿Y por qué? Porque puede tener mareo, un síncope o hipotensión ortostática. La pregunta, ¿come solo? Si come solo, un 0. Pero si le tiene que dar a alguien de comer, un 1, o darle de comer del todo, no ayudarle, porque la ayuda sería un 1. Si le tienes que dar de comer del todo, el riesgo de malnutrición y desnutrición es enorme. El de deshidratación igual, porque si hay que darles de comer, como no le lleves el agua, no beben. Y la hidratación es importantísima para no tener quejas subjetivas de memoria. No se lo estoy repitiendo continuamente, pero cada uno de estos hábitos está unido a mejora cognitiva. O sea, beber agua mejora cognitivamente. Si te tienen que dar de comer, puedes tener anorexia porque llega un momento que ya no abres el pico. Pérdida de peso, puedes tener patología bucal y disfagia, que es problema para tragar. Entonces, como no puedes tragar, no comes. Y las dos incontinencias, pues es el síndrome geriátrico de la incontinencia. Pero estas 4 preguntas, que son las que descubrí con el test de Blessed, comer, vestirse y la doble incontinencia, Blessed lo incluyó en un test de demencia. Entonces, están vinculadas con el deterioro cognitivo. Dirán ustedes, no hace falta ser muy listo para saber que si a una persona le tienes que dar de comer, le tienes que vestir y se le escapa la orina, esa persona tiene demencia. Pero bueno, eso unido al teléfono, transporte, medicación y dinero y al de avanzadas, nos va orientando a todo el tema cognitivo. Entonces, primero empieza deterioro cognitivo leve, como no intervengas, demencia, delirium, lo que hemos dicho, alteraciones sensoriales, trastornos del sueño, depresión, polifarmacia, es que empezamos a darles medicamentos y si das más de 5 es polifarmacia y al final, cuando la persona es muy dependiente, pues es muy fácil que haya maltrato social. Entonces, todo esto que les he puesto aquí son síndromes geriátricos que se pueden sospechar haciendo el test Mongill en las 3 versiones. Estos síndromes geriátricos es valoración clínica, mental, social y funcional. Y los que están puestos en círculo o subrayados son gigantes de la geriatría. Esta es mi última diapositiva diciendo que ojalá empecemos a aplicar la valoración funcional, ojalá practiquen
como médicos y como enfermeras el diagnóstico precoz para empezar a ver las pérdidas cognitivas desde el inicio y podamos planificar intervenciones médicas tanto para prevenir como para ralentizar la evolución o para hacer terapia o terapéutica o tratamiento. Muchísimas gracias por su atención. Estaba yo al tanto, porque tenemos muchas gracias a Aurora al otro lado, que estaba manejando el chat, y te van a freír a preguntas, porque ya había algunas. Bueno, pues llegado aquí, lo que vamos a empezar es a ver cómo los médicos de atención primaria podemos manejar el deterioro cognitivo leve. Nuestra función es el deterioro cognitivo leve, no la demencia. Ante una sospecha de demencia, aunque sea leve, hay que derivar al segundo nivel asistencial para que sean el segundo nivel asistencial con esas baterías, pues decía, mucho más complicados, quienes ya apliquen tratamientos. Por lo tanto, esto es una de las cosas que yo voy a insistir, que por favor cuando acabe esto yo os voy a poner una dirección, por favor nos gustaría tener interacciones, ¿no? Porque precisamente esto que yo daba por hecho, gracias a las interacciones de la primera vez que lo hicimos, claro, me di cuenta que yo daba por hecho que estaba mal y que todo el mundo entendía que era deterioro cognitivo leve, pero me pareció que no quedaba claro, ¿no? Entonces estamos hablando que los médicos de atención primaria de cabecera nos quedamos con el deterioro cognitivo leve, que además es algo que los neurólogos no quieren. ¿Por qué? Porque lo que ellos pueden recomendar es lo que vamos a recomendar nosotros, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo primero que tenemos, un diagnóstico de certeza de que las quejas cognitivas son leves o que hay una afectación de las actividades de la vida diaria. Primero, modificar estilos de vida, ¿vale? Y ahí, bueno, tenéis el alcohol, el tabaco, pero fijaros que os pongo de primero las relaciones sociales. Lo que decía Rosa me hacía mucha gracia, que nunca había caído, que me decía, uno de los mejores ejercicios que hay es andar acompañado. Y yo decía, ¿por qué? Sí, porque andas acompañado, tienes que tener conexiones neuronales para andar, lo vas hablando con alguien, vas aguantando la respiración, vas controlando la respiración y aparte vas hablando y van funcionando lo que tú quieres interaccionar, ¿no? Sí, sí. Es brutal lo que dice, es razón, nunca lo había pensado, ¿no? Lo siguiente es la dieta, me es igual la mediterránea que la atlántica, porque cuando salió la mediterránea ya salimos los de arriba diciendo que era atlántica. La mediterránea es mucho más legumbres y nosotros comemos mucho más pescado, pero hoy, digamos en resumen, que la dieta que practicamos en España es la más saludable que hay, ¿vale? Y mucho cuidado con los alimentos, potenciar los alimentos ricos en omega 3, ¿no? Y veremos más adelante. Los factores de riesgo, bueno, hipertensión, diabetes, la dislipemia, el síndrome de las apneas del sueño, el recomendar y el tratar las terapias no farmacológicas, que son todas estas. Y esto, lamentablemente, quien lo maneja, no lamentablemente, gracias a Dios, quien lo maneja son las asociaciones de pacientes. Porque sí, lamentablemente, el Estado, el sistema público de salud, pues muchas veces no puede llegar a estas terapias no farmacológicas. Y deciros que en el deterioro cognitivo leve no hay nada más potente que las terapias no farmacológicas. Toda esa mezcla de reminiscencia y todo eso, la musicoterapia, la arteterapia, todo eso junto es lo más potente que hay, ¿vale? Una cosa de los factores de riesgo y que ahora bueno, vamos a hablar dentro de un momento. Claro, es que cuidado con el control de los factores de riesgo, ¿vale? Porque a lo mejor nos pasamos. Lo veremos más adelante con lo de la polifarmacia. Podemos recomendar nutracéuticos, son fármacos biológicos que han demostrado, sustancias biológicas que están en la naturaleza, pero que han demostrado que en concentraciones superiores a las que las administramos o tomamos habitualmente, producen mejoras en ciertas áreas de la cognición, ¿no? Tenemos todos estos que están ahí, incluso ya hay productos en el mercado que son asociaciones fijas, ¿no? Y, por último, en la atención primaria podemos tener algunas terapias farmacológicas, como puede ser cuando el deterioro cognitivo es de tipo vascular, pues tenemos fármacos específicos como la CDP-colina, la aceticolina, tenemos la EGB 761 o podemos tener la combinación de estos fármacos que, bueno,
Son fármacos que modifican el comportamiento de los pacientes, pero que no está, por ahora no estamos autorizados a prescribir lo que es esa asociación, ¿no? Bueno, como os iba a decir, vamos a hablar de lo que son nutracéuticos. Son sustancias que ya existen en la naturaleza, van incluidos en ciertos alimentos, pero que han demostrado que con concentraciones mayores mejoran ciertas áreas. Y así vamos a tener las vitaminas del grupo B, que lo que van a hacer es actuar sobre la homocisteína, que es un neurotóxico, y convertirla en metionina, que no es lesiva. Y fijaros que a lo largo de todo esto vamos a utilizar mucho la palabra neurotóxico, y después os explicaré por qué. Bueno, sí es verdad que las vitaminas del grupo B actúan si hay una concentración de ácidos grasos omega 3 por encima de 579, ¿vale? Actúan de manera sinérgica, y que hay estudios de que los 400 miligramos de ácido fólico a 6 meses, pues que es efectivo en el deterioro cognitivo leve por encima de los 65 años. El DHA, son nombres impronunciables de los ácidos, el docosahexaenoico, ¿vale? Que es un ácido omega 3. Lo importante de este ácido omega 3 es que fijaros en esas dosis, y es muy importante que cuando se prescriba o se tome, que tiene que estar avalada por la IFOS. La IFOS es la International Fish Oil Standard, que son los estándares internacionales del aceite de pescado. ¿Qué son estos estándares? Nos garantizan que son aceites de pescado que son puros, que son frescos, que si te venden 900 son 900 y no son 850, y lo más importante, que están libres de PCBs, los famosos plásticos, y libres de metales pesados. Porque sabéis que generalmente los omega 3 se sacan de pescados azules, pescados grasos, y en esa grasa se puede acumular los plásticos, los microplásticos y también los metales pesados. Entonces, estos estándares internacionales garantizan que están exentos y que son obtenidos, y que hay la cantidad que de verdad pone en la ficha técnica. Bueno, ya veis que la asociación del omega 3, DHA y la vitamina B9, pues reduce las citoquinas, y que producen un beneficio mayor asociados que por separado. Otro sería el colecalciferol, ¿vale? Que en los niveles altos mejoran la cognición y también en la enfermedad de Alzheimer leve. El selenio, que interviene en procesos, fijaros, antioxidantes y antiinflamatorios, y también en la hormona del tiroides, que es un poco el termómetro del cuerpo. Como se altera la tiroides, se altera todo detrás, ¿no? Y que en niveles bajos de selenio, pues fijaros que se ha relacionado con mortalidad, con la función inmunológica y con el deterioro cognitivo. En España ya hay ciertos preparados que ya contienen pues esta asociación, DHA, vitamina B6, la vitamina B12, D3 y selenio, ya a las proporciones de las que hemos hablado. Y últimamente también se está hablando mucho, y posiblemente se acabe asociando a estas asociaciones fijas, pues los carotenoides, que sabéis que son unos pigmentos que captan la luz azul, que es una luz de alta energía y que también es neurotóxica, ¿no? Entonces, actúan sobre la neuroinflamación y tienen un efecto antioxidante y antiinflamatorio. Como veis, neurotóxicos, neuroinflamatorios. ¿Por qué? Sabéis que la enfermedad de Alzheimer, la base era el famoso depósito de beta-amiloide. Hoy en día se cuestiona porque se han elaborado fármacos que barrían literalmente el beta-amiloide, desaparecía. Sin embargo, la enfermedad seguía adelante. Con lo cual se está cambiando el concepto de decir el beta-amiloide es la causa o es la consecuencia. Entonces ya la investigación va hacia procesos neuroinflamatorios plurietiológicos, y se está cambiando el concepto ese de que sea solo el beta-amiloide por el acúmulo de beta-amiloide. Los fármacos van encaminados a que no se produzca. Por eso estamos hablando de procesos inflamatorios cerebrales que pueden ser la causa de la enfermedad de Alzheimer. Bueno, como veis, los carotenoides se han asociado con muchísimos, con el DHA, el EPA es otro tipo de ácido también omega 3, el ARA es el ácido araquidónico, y como veis, bueno, se han demostrado que la asociación pues, produce la mejora de ciertos campos de la cognición, ¿no? Bueno, pues Aldavila, ¿usted juega algún juego de azar? Y dice, yo voy al centro de salud y a ver si hay suerte y hay médico hoy, ¿no? Y ya, si te dan cita con tu médico, lo celebras como si te hubiera tocado la lotería, ¿no? Bueno, y para terminar, todo esto de lo que hemos hablado, pero al médico de primaria, ¿para qué os sirve? Bueno,
Pues os sirve para demostrar que podemos manejar en la realidad de una consulta de atención primaria las quejas subjetivas de la memoria. Y esto es como vamos a actuar. Fijaros, en el momento que tenemos la queja subjetiva de la memoria, que nos lo puede dar el propio paciente o nos lo puede dar un informador fiable, que cada vez es más un informador fiable, el hijo, la hija, o tal, mire, mi madre veo que, o mi padre veo que se olvida de las cosas, que tal. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es pasarle unos test cognitivos breves. Podemos pasarle el fototest o podemos darle al paciente, al cuidador principal, para que lo haga, que es una de las preguntas que decía, ¿dónde puedo descargar el AD8? www.problemasmemoria.com y ahí ya tenemos el IQ-code y el AD8. El familiar lo cumplimenta, lo imprime, nos da unos resultados y en la siguiente consulta nos lo trae. Ya no tenemos que gastar tiempo. Si estos test nos dan negativos, acordaros, longitudinalidad, evolución, cada 6 meses vigilarlo, ver cómo va cambiando para ver si es un envejecimiento normal o si hay un empeoramiento que nos diga que ese deterioro cognitivo está avanzando hacia otra cosa. Bueno, que resulta que hacemos los test cognitivos y nos da alguna alteración. Bueno, nos vamos a los test Mongill. Y ella ha sido, la verdad, digamos que muy recatada, muy humilde. Porque, claro, dice que hay otros test. El de las avanzadas, de las actividades de la vida diaria, no hay otro. No hay otro. Es el de ella el que lo hay, que mide esas actividades. Por otro lado, cuando entréis en la página, hablabas de puntuación, en la página de SEM no tiene puntuación, porque lo que buscábamos es, y lo que nos decía Rosa es que el paciente hay que forzarlo a hacer lo que ha dejado de hacer o lo que hace menos habitualmente lo que hacía. Porque una de las preguntas, Rosa, es, mis pacientes no son religiosos, ¿cómo cambio la pregunta 8? Entonces, claro, no hay que puntuar la pregunta 8, yo lo entiendo así. Si no es religioso, pues habrá que decirle que actúe en cosas comunitarias si lo hacía. Y si no lo hacía, que lo haga. O sea, hay que fomentar que esas cosas, lo que nos va a decir el test de Rosa, el de las avanzadas, que esas cosas que ha dejado de hacer o que hace menos frecuentemente, que las vaya a hacer. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Uno de los signos principales de la enfermedad de Alzheimer es la apatía. ¿Y la apatía qué es? Dejar de hacer cosas que antes hacíamos. Y que lamentablemente muchas veces nosotros diagnosticamos como depresión, cuando en el fondo lo que es un aviso de que eso puede ir o puede ser el comienzo de una enfermedad de Alzheimer o una demencia. ¿Vale? Entonces, cuidado con la apatía, con la depresión, que a lo mejor nos está diciendo otra cosa. Bueno, si hacemos el test avanzado y nos da negativo, pues ya sabéis, terapias no farmacológicas, que no hay nada mejor que eso, podemos utilizar nutracéuticos, tratar sobre los factores de riesgo y otra vez evaluar a los 6 meses, longitudinalidad. Sé que todos estáis haciendo fotos, pero lo tenéis en ese documento. Pues si queréis os llevarlo, pero lo tenéis en el documento. Os lo digo para que no perdáis el tiempo. Después de las actividades avanzadas, si nos vemos que hay una afectación, aparte de estimularlas, haríamos las instrumentales de la vida diaria, que si nos dan normales, pues seguimos fomentando todas las terapias no farmacológicas. Y si vemos que hay una alteración, ya pasaríamos a las instrumentales. Si tanto las instrumentales como las básicas nos dan una alteración, exploración clínica, la valoración clínica, polifarmacia, lo que decía Rosa, polifarmacia. Don Alberto, es que mi padre o mi madre se levantó de noche, se cayó y se rompió la cadera, es que está muy torpe. Dijo, no, tu padre no está torpe. Mira, tu padre es que resulta que tiene un problema de orina y le hemos dado un fármaco anticolinérgico. Resulta que el cardiólogo dice que tiene que disminuir la tensión por debajo de 12. La tensión por debajo de 12 lo que produce son microepisodios de hipotensión, que está demostrado que favorece la demencia. ¿Vale? O también lo que puede producir es una hipotensión ortostática. Pero aparte, como lo veo un poco apático, le hemos cargado el fármaco antidepresivo que también tiene efectos anticolinérgicos. Y como está un poco angustiado porque ve que pierde facultades, le hemos cargado la benzodiazepina, que también lo atontamos un poco. Ya para rematarlo, como le ha cambiado la estructura del sueño, no que necesite dormir fuera. A la gente mayor lo que hace es que se le cambia la estructura del sueño, la arquitectura. Y queremos que no nos dé la lata de noche porque le vamos a meter un fármaco Z, ¿vale? Para que duerma bien, que también lo atonta más. Con lo cual, el abuelo se levanta de noche de la cama, se levanta atontado, cae y rompe la cadera.
Entonces, como decía un amigo mío neurólogo, llegado a cierta edad lo que hay que hacer es de prescribir. Como dice él, había que podar. Te vienen con deterioros cognitivos y le dices, póngame delante todo lo que toma. Y empiezas, esto no, esto no, esto no, esto no. Y a los 2 meses te vienen, Dios, ¿cómo cambió el abuelo? Mire, es que ya se fija más, ya no anda tan atontado. Entonces, cuidado con la polifarmacia, ¿no? Lo siguiente, analítica. Una analítica general, factores carenciales, hierro, alteraciones hormonales, factores, déficit de vitamina B12, cuidado, virus hepatotropos, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, que no se nos pase, cada vez lo vemos menos, pero a mí ya se me coló una neurosífilis. Ya se me coló alguna. Todos esos virus que pueden dar afectación cerebral, VIH, o sea, una analítica general para descartar procesos que puedan ser los responsables del deterioro cognitivo. Con todo esto, vamos a ver si ese paciente, nosotros, si todo nos da normal, lo podemos tratar, restaurando y digamos, equilibrando los resultados que tengamos carenciales, una anemia, falta de vitaminas, o podemos seguir adelante y solicitarle neuroimagen. Yo no sé en vuestras áreas, yo sé que va a venir la discusión, lo mínimo un TAC para descartar lesiones ocupantes de espacio, que puedan ser las responsables, y lo ideal y el patrón sería la resonancia. En mi área, desde que vinieron unos radiólogos jóvenes, podemos pedir la resonancia y además flipé, porque en el despistaje del deterioro cognitivo, la resonancia bien hecha para despistarlo es volumétrica de ciertas áreas, que es donde primero se ve la enfermedad de Alzheimer. Pues vinieron unos radiólogos nuevos que me informan, cuando empezaron a informar, zona volumétrica, no sé, aluciné. Entonces ya hubo alguno que ya me orientó a que era una enfermedad, un principio de una enfermedad de Alzheimer, y bueno, y otras veces sencillamente es un envejecimiento cerebral, ¿no? Bueno, pues con todos estos podemos llegar a la conclusión de que puede ser, imaginaros, un deterioro cognitivo vascular, que podemos dar algún fármaco para intentar paliarlo, pero con todo esto, y así que tengamos todas las baterías, lo que nos va a permitir es decidir si tiene que ir al segundo nivel asistencial o no. Y es así de sencillo. Y todo esto, ¿cómo lo hacemos en la consulta? Nos viene, mire, quejas subjetivas de la memoria. Muy bien. Mire, vamos a ir pidiendo una analítica para los estados carenciales. Mientras tanto, generalmente vienen acompañados. Me hace usted esto online cuando venga a buscar los resultados. Si quiero, trato o gasto 3 minutos en hacer el fototest. No se tarda más de 3 minutos. ¿Vale? Ya tengo el fototest, la analítica. Cuando vuelva me traen también la valoración funcional, porque pueden entrar en la página de la SEM y el test Monjil te lo puede hacer el paciente, ¿vale? Entonces ya te lo trae y tú con todo eso ya decides si eso es un deterioro cognitivo leve que tú puedes manejar en atención primaria y ya sabes cuáles son los tratamientos que puedes utilizar, o si tienes que derivar al segundo nivel asistencial, ¿no? Bueno, esto, algunos ya lo vieron, pero a mí siempre me gusta ponerlo porque esto es el responsable de que estemos aquí. Esta es la casa donde Alois Alzheimer, el famoso doctor Alzheimer, estudió vivió mientras que estudiaba la carrera de medicina. Como veis, hay un acto vandálico, de ahí una pintada. Yo pensé que era un acto vandálico hasta que fui capaz de interpretar en alemán. Podía ser un acto vandálico, podía ser humor alemán, pero los alemanes no tienen humor. Podía ser, sabéis que los gallegos somos grandes emigrantes y para la reconstrucción de Alemania en la Segunda Guerra Mundial emigraron muchísimos. Dije, puede ser descendiente de un gallego con la retranca, pero al final, aunque parece una salvajada y parece un acto vandálico, yo creo que es un grito desesperado de agradecimiento a Alois Alzheimer, porque lo que dice la pintada es: Alois, nosotros nunca te olvidaremos. Muchísimas gracias. Pues mientras que Aurora desde el otro lado nos comenta las preguntas o nos envía alguna pregunta, yo sí te voy a hacer 2 que van para ti. Una era esta, la que decía, si mi paciente no es religioso, ¿cómo cambio? La pregunta número 8, ¿vale? Sí, pues lo primero es decir a las personas no religiosas que es súper importante, de verdad, yo creo que están floreciendo. Bueno, no es la palabra florecer, es están
resurgiendo o no resurgir, apareciendo muchas técnicas como el yoga, pilates y todas estas prácticas deportivas que lo que pretenden es que la persona tome conciencia como de su cuerpo, de su respiración, de ser como buena persona. O sea, puede ser religioso o no, pero lo que sí que en esta pregunta había que decirle, ¿usted intenta cada día ser buena gente, ayudar a los demás, hacer algo, aunque sea por su familia? Y si te dice, pues no me interesa, pues esa persona tiene fallo en esa pregunta. Entonces habría que ponerle que es dependiente. ¿Por qué? Habría que ponerle un 2. ¿Por qué? Porque no toma conciencia de que tenemos todos, desde la religión o desde la meditación, que cada día intentar aportar algo al cerebro, que es lo que nos motiva aquí para estar lo mejor posible. Yo no me quiero enrollar, pero soy muy de pensar que podemos modificar nuestro cerebro positivamente. Y un consejo que doy muchos días, que no le hago todos los días, pero mucha gente de nuestra generación, aunque aquí hay jóvenes y hay de todas las edades, pero tenemos una adicción al móvil que nos despierta muchas veces el teléfono y lo primerito que hacemos es ver si tenemos algún WhatsApp, algún aviso, porque durante la noche lo hemos silenciado. Pues los primeros momentos cuando nos levantamos no tenía que ser mirar el móvil, tenía que ser decir al cerebro, hoy voy a tener un día excelente, que te lo creas, decir hoy voy a tener un día bueno. A lo mejor se tuerce, pero tú puedes programarte todos los santos días diciendo hoy voy a tener un día bueno. Y esa es un poco la pregunta, que si tú desde la religión te plantea o no la religión, pero ahora mismo está muy de moda, porque es que yo creo que hay tal insatisfacción en la sociedad por el estrés crónico que vivimos, que mucha gente están aumentando, no solo en los países desarrollados, en los subdesarrollados, el suicidio en gente mayor. ¿Y por qué? Por la falta de autonomía, o sea, por la dependencia, no me valgo por sí misma, necesito que me atiendan los demás, pues voy a buscar algo para que esto sea cortito y pronto. Entonces, yo creo que la religión, o por lo menos la meditación, puede ayudarte a asumir. Y si no, lo que decías tú, algún tema de voluntariedad, pero yo sí que pediría que la gente controle algo si no lo hace. Para tu satisfacción, desde México. Tenemos un problema en la consulta en México que solo nos dan 10 minutos por paciente, máximo 15. En el caso del test Monjil, me parece muy completo. En su experiencia, ¿cuál es el tiempo de aplicación del test? El test Monjil, si lo hace la persona o el cuidador, el cuidador me refiero, el acompañante, no tardan nada porque se lo saben, es algo que se lo saben. Si tú lo que haces es valorar el test, ya estás haciendo diagnóstico y tratamiento, pero es algo que yo quería unir en la investigación que vamos a hacer, porque sinceramente no lo tengo medido, porque yo sí que lo hago y lo hago a toda carrera. Yo pregunto al acompañante y yo lo hago muy rápido, pero claro, es que en mí no vale. Yo sí lo tengo medido. ¿Sí? Sí, a mí no me da nada, porque yo se lo doy al paciente, al cuidador, y se lo digo, me hace usted esto, que en casa sin calma y me lo trae. Claro. Más fácil imposible.
Por cierto, aporta mucha información. Por cierto, una pregunta hacia vosotros, ¿no? Y esto viene porque voy a contestar varias preguntas de manera indirecta. ¿Vosotros qué preferís? ¿Hacer un test cognitivo leve que os va a llevar 10 o 12 minutos? ¿O hacer un test que os lleve 3 minutos? Fototest, porque aquí alguien pregunta cuál recomiendo. Fototest. ¿Qué preferís? ¿Gastar más de una hora haciendo test para ciertos síndromes geriátricos para ver si tiene depresión, si tiene sarcopenia, si tiene riesgo de caídas, si tiene riesgo de úlceras? ¿O hacer un test donde os den toda esa información y que os va a llevar, pues eso, 0 o 5 minutos? Pues el test Mongill. Yo creo que ya le di respuesta a la pregunta que dice ¿qué test recomiendan para el deterioro cognitivo? ¿No? Que me pregunta aquí alguien online. A partir de ahí que cada uno decida, ¿no? Pero me parece que lo que planteamos es que tenemos el tiempo que tenemos en primaria, tenemos que ser eficientes y eficaces. Creo que tenemos dos herramientas que muchos de vosotros desconocíais, que están validadas y que nos van a dar una información, para mí, valiosísima. Y lo dice alguien que se pasó 4 meses mirando qué test cognitivos había y cuál era el más adaptado a primaria, ¿no? No sé si tenéis alguna pregunta más. El test, completando la pregunta, porque a mí la parte funcional es la que más me gusta, me apasiona y doy más valor, pero evidentemente hay que aplicar test cognitivos. Y yo también soy muy amiga desde hace montones de años, más de 20, de Cristóbal Carnero. Entonces, el fototest es increíble, pero hay que decir que haciendo el fototest estamos haciendo al menos 2 test. El fototest como tal, con la suma, más la fluencia semántica. Entonces, el aplicar, o sea, no hay que desperdiciar las pruebas de cuando dices, dígame nombres que sean del otro sexo. Si además, cuando le decís, dígamelo en 1 minuto, yo os digo una chuleta. Yo siempre que lo hago yo, cuando me lo están diciendo, que se lo contaba Alberto, yo les voy escribiendo por fracciones en el minuto. Y si va en los primeros 15 segundos, te suelen decir bastantes. En los 15 siguientes suelen disminuir. Hay que decir, no vale repetir, hay que decírselo como instrucción. Si repiten en algún momento hay algún fallo, porque ya ellos ni siquiera se acuerdan que han dicho ese nombre. Si en la tercera parte disminuyen y en la última no dicen nada, esa parte del test de Cristóbal Carnero, del fototest, nos da muchísima información. O sea, eso es algo añadido. Yo además a veces les hago la fluencia semántica de animales en 1 minuto, pero de verdad que el fototest para mí indudablemente es el mejor que tenemos en España. Y yo lo que le decía, tenemos que poner marca España, y que además Cristóbal Carnero es una persona estudiosa como de los que más dentro de las demencias y el deterioro cognitivo. Otra de las preguntas que hacen pone que debemos hacer con pacientes relativamente jóvenes, sobre todo mujeres, que se quejan de faltas de memoria, despistes y tal. A ver, yo creo que de entrada, para que se tranquilice, porque cualquier paciente, no tiene por qué ser mujer, que esté preocupada, yo creo que tenéis que demostrarle que eso no es real. Entonces, vamos a hacer un fototest. Sí. Hacemos un fototest, mire, esta es la puntuación. Usted lo que tendrá, como digo yo siempre, la CPU llena y no se acordará de cosas que no son importantes para su vida, porque es que esto es una CPU. Entonces llega un momento, yo siempre cuando doy los talleres de neurología siempre digo, y es una técnica que utilizan lo de la reminiscencia para el tratamiento del deterioro cognitivo, que solo recuerdas lo que emociona. Pues eso es verdad, solo metes aquí en la cabeza tanto para bien como para mal, ¿vale? Pero solo recuerdas lo que emociona. Entonces, cuando hay algo que no te emociona ni que no te importa, lo olvidas. Pero no es un despiste ni es un deterioro cognitivo, sencillamente que no lo quieres meter aquí en la CPU, ¿no?
Después preguntaban sobre la aceticolina, ¿no? Que es para la demencia vascular. Bueno, la aceticolina, si se leen las indicaciones, tiene unas indicaciones y unos estudios a 6 meses, creo, sobre la mejoría de ciertas áreas. Tiene su indicación, lo pone la ficha técnica, ¿no? Yo no me voy a salir de la ficha técnica. Y había aquí otra pregunta que decían si pueden tener acceso a ese documento. Yo creo que Aurora, que está detrás, ya lo colocó en el chat y creo que hay un enlace, si no es muy fácil. Entráis en SEM, buscáis grupo de neurología, ahí aparece mi careto y debajo aparecen los documentos. Y aparece el test Monjil, aparece este documento que tenéis ahí del manejo y lo podéis descargar, por supuesto, gratuitamente sin ningún problema, ¿no? Hay aquí otra pregunta que yo creo que no tiene lugar, y lo siento, compañero, pero hablando sobre la corea de Huntington. No es de lo que estamos hablando, ¿no? Y aparte que es algo tan específico, yo no me atrevería ni a dar ningún consejo, ¿no? No sé si tenéis alguna pregunta más. Lo que sí, insisto, cualquier duda que tengáis, también los que nos estáis siguiendo online, porque alguien ponía, ¿puede usted poner una diapositiva? Tenéis ahí neurología@sen.es, me pedís lo que queráis y yo os lo envío, porque la formación, si no se transmite, no vale para nada. Y yo no vengo aquí a dar una chapa y a demostrar cuánto sé, no. Lo que quiero es transmitir y que os sirva. Y eso es una premisa de la SEN, que os sirva en vuestra consulta diaria, ¿no? Que sea de utilidad. Doctor Freire. Sí. La grabación. ¿Perdón? Considerado las actividades de jardinería, pero no, por ejemplo, el cuidado de mascotas. El cuidado de mascotas no lo he incluido porque no hay, o sea, todas las actividades que he puesto tenían que ser posibles para la inmensa mayoría de la gente. Y el cuidado de mascotas es como promocionarlo. Lo que sí que es cierto es que beneficia indudablemente al cerebro, pero no hemos incluido todas las que existen porque la lista sería interminable. Entonces, he incluido con 2 características. Una, que se pudiera hacer en tu casa, o sea, en el domicilio y en residencias. Todas las que están en avanzadas, instrumentales y básicas se pueden hacer si vives en tu casa o en el domicilio. Pero muchas residencias no admiten mascotas. Algunas ahora sí, pero de hecho se llevan animales para terapia cuando ya hay deterioro cognitivo por el beneficio que proporcionan. Y sí decir de verdad que lo que sí que podéis hacer a ciencia cierta es recomendar la movilidad. O sea, si alguien no camina suficiente o no hace la transferencia solo, potenciar los cuádriceps y las 3 de movilidad y subir y bajar escaleras, aunque sea algún tramo, no usar siempre el ascensor. En las actividades instrumentales de la vida diaria, en la medida que puedan, que cojan algún medio de transporte, aunque sea acompañados, que alguna vez vayan a la compra, o sea, favorecer moverse. Y luego en las avanzadas de la vida diaria, salir al exterior, a pasear cada día, si es posible con compañía y dando algún tema de conversación, el beneficio cognitivo es enorme. Luego, las recomendaciones de la dieta, que si hacemos lo de la investigación, pues lo hablaremos, pero la dieta viene en todos los sitios, que hay que restringir azúcares, que hay que restringir ultraprocesados, que hay que restringir carnes rojas y que refrescos, por supuesto, dentro del apartado de azúcares, y recomendar la ingesta de líquido, tanto agua como infusiones, como el café, que el café es otra de las cosas que quiero hacer, escribir sobre todo el café de especialidad. Si la mayoría vivís en Madrid tenéis la suerte, pero en muchas ciudades ya hay cafeterías de especialidad. Está súper demostrado lo que beneficia al cerebro, al menos 2 cafés al día, que son cosas que a veces decimos, ¿y qué hay? Pues esto hay ciencia, hay mucha ciencia que lo avala.
Entonces, a lo mejor mucha gente dice, pues a mí no, pues evidentemente habrá que no, pero a la inmensa mayoría sí que hay que hidratarse y hay una serie de bebidas que mejoran, y sobre todo el agua, que somos más agua y el cerebro es más agua que todo lo demás. Entonces nos tenemos que hidratar. Hay aquí otra pregunta, ¿no? Que dice, respecto a los nutracéuticos, ¿cuáles y en qué dosis? Bueno, en el documento, si lo descargáis, veis que al final ya viene, ¿no? Vienen las dosis y viene cuáles son. Sí, es verdad que fue un documento que se hizo ya hace unos meses y ahí, por ejemplo, faltan los carotenoides, ¿no? Deciros que, como comentábamos, ya hay unas asociaciones fijas en el mercado, el Neuralex, y que posiblemente se le asocien, o está pensado, vista la mejoría que aportan los carotenoides, que también se le asocie a la composición a dosis fijas, ¿no? Y esto te va a encantar. Esta la tengo que contar, ¿eh? Mira, yo me citaba pacientes fuera de hora y les pasaba el MOCA. Y me ha encantado el fototest. Se sigue aprendiendo gracias a profesionales como vosotros. O sea, alguien que ya vio la luz. Y que ya no va a tener que volver a citarse pacientes fuera del horario, porque ya se lo van a traer. Es verdad. Pues es que es verdad que me ha encantado. Y os quería contar que se me pasó durante la exposición, ¿no? Solo os voy a contar la última anécdota. Bueno, yo ya, indudablemente nosotros, los médicos de primaria, somos los que tenemos que cambiar. Nosotros somos los que tenemos que forzar al segundo nivel asistencial, lo que hablábamos antes del despotismo sanitario, y decirles cómo trabajamos y qué es lo que se adapta a nosotros. Yo ya gané la batalla por agotamiento a la neurología de mi área sanitaria, porque al final me acabo diciendo, mira, haz el test que quieras y mándame el funcional que quieras, pero mándame uno y que esté alterado, ¿no? Entonces me hizo mucha gracia, porque un día hablando dije, bueno, mira, pero sigues con lo del Minimental. Entonces me dice, claro, es que el Minimental, mira, el otro día me pasó una cosa. Minimental normal. Minimental normal. Porque el Minimental puede dar normal, sobre todo en pacientes que tienen educación alta, ¿vale? Y se puede pasar. Pero claro, empiezo a mirar y entonces resulta que veo que en el apartado de memoria, que aunque el resto estaba bien, en el apartado de memoria era donde fallaba. Y entonces lo cité. Entonces me quedé así y dije, entonces, si tú le das la importancia a la memoria, ¿por qué no pones test de memoria? O sea, si hubiera pasado alguien que tiene un deterioro cognitivo, te están recomendando que hagas el Minimental, pero por otro lado, yo como médico de cabecera, el Minimental me da normal, no lo envío, cuando en el fondo había un problema y una alteración del área de la memoria, ¿no? Es para que, un ejemplo claro de lo que os comentaba, ¿no? De la sensibilidad del Minimental. Y no sé si tenéis alguna pregunta más, si no... Primero agradecer que ha sido una excelente charla de los dos, excelentes profesionales. Y luego le he escuchado mucho, doctora, investigación. Cuando haga una investigación, ¿a qué se refiere? ¿Que quiere proponer que el test sea a nivel de toda la red sanitaria de España? Sí, vamos a tener una reunión con la presidenta de SENG para plantear un posible estudio, porque lo que sí que es cierto es que se vende muchísimo lo de que hay que hacer valoración funcional, pero no la hace nadie. Y otra realidad es que cuando se hace es así, usted cuando usa silla de ruedas, no, pone no sé qué, o sea, se pregunta como si fuera un mero protocolo, sin mayor interés. Entonces sería súper maravilloso, o sea, sería algo increíble que se viera que la valoración funcional es fácil de hacer, que se puede hacer enseguida y tener documentado en la historia clínica qué funciones hace un paciente para poder decir cuándo deja de hacerlas. Porque la valoración funcional es dinámica. Yo hoy puedo estar fenomenal, caerme y ahora mismo hago sentadillas, hago de todo, me caigo, me fracturo y depende de la caída, cómo cambie mi vida si
en personas mayores. Ya sabéis, el pronóstico de fractura de cadera es un poco malo. Entonces, eso depende. Yo me refiero a mí, he sido una caedora habitual. O sea, yo me pegaba unos resbalones y estaba en el suelo cada 2 por 3 hasta que me mentalicé con el tema del ejercicio físico y desde que lo hago regular no me caigo. Pero de verdad, o sea, no es que me caiga y no me haga nada, es que no me caigo. Entonces, las medidas de intervención son necesarísimas, pero para eso hay que registrar. ¿Usted hace ejercicio físico siempre, alguna vez o nunca? Si lo haces alguna vez, un 1. Y los 1 y los 2 nos tienen a los médicos que abrir los ojos y decir, aquí pasa algo. La idea que comentaba hoy, sabéis que, bueno, SEM, aparte de ser una sociedad científica, uno de sus pilares es hacer investigación en atención primaria. Ahí tenéis, pues, la red del REICOP, ¿no?, del COVID persistente, y, bueno, y más proyectos. Ahora estamos con el proyecto Renace, de ancianidad. Y, bueno, hoy Rosa, pues, hablando, pues, tiene una idea sobre la valoración funcional que nos pareció muy interesante y que creemos que es algo que nunca se hizo en atención primaria. Con lo cual nos tendremos que sentar a mirarlo, a ver la viabilidad y a ver con cuántos investigadores podemos contar, ¿no? Porque la verdad es que es un proyecto que nos presenta que puede ser muy potente, ¿no? Muy potente. Pero bueno, en atención primaria se podría hacer. Pero tenemos que contar con que haya investigadores suficientes. Así como mencionó que, por ejemplo, ese compañero hizo un cribado citando a los pacientes, si se hace campañas de hipertensión, por ejemplo, se hace, porque tenemos que hacer un número de ítems para mejorar los protocolos que nos piden, ¿no? En atención primaria. Entonces ahí se puede incluir. Y si se hace a nivel de toda atención primaria, tendría una población. A ver, el planteamiento que lo estamos haciendo sería a nivel de sociedad, porque lamentablemente no podemos influir sobre la política del Ministerio de Sanidad, ¿no? Ojalá pudiese. Pero bueno, pero mira, el camino se hace andando. Vuelvo a decir lo mismo. Yo mis test que yo cuelgo en mi historia, los escaneo, yo cuelgo, aunque a mí me ponen Bartel y la del Auto-Mi-Brody y el otro que me ponen es el TAM o el Minimental. Yo hago el fototest, lo cuelgo y lo asocio a la historia. Yo hago el test Monjil, lo cuelgo y lo asocio a la historia. Yo utilizo eso. Claro, si tú eso lo utilizas, al final vas cambiando conceptos. La práctica y la habilidad clínica. Y además, es que el planteamiento no es hacerlo porque sí, porque queramos. El planteamiento es que nosotros, como médicos de primaria, estemos convencidos de que esos test nos dan más información, se adaptan a nuestra manera de trabajar y a nuestro tiempo. Yo lo único que os digo es probarlo y veréis si tengo o no tengo razón. A lo mejor a neurología@sem.es me decís, mira, esto es mentira lo que estáis diciendo. O a lo mejor me decís, pues como esta compañera, acabo de ver la luz con el fototest. Y a lo mejor me decís, oye, pues sí se puede manejar una queja subjetiva de la memoria en menos de 10 minutos. Eso es lo que quiero que nos digáis. Porque eso demostrará la utilidad y también, indudablemente, servirá para que podamos seguir dando formación y, indudablemente, los patrocinadores verán que estas charlas tienen interés. Que hay interés más allá de la hipertensión, la EPOC, la diabetes. Y si no tenéis ninguna pregunta más, pues os convidamos a tomar algo ahí atrás. Y muchísimas gracias.